Cada vez que yo estudio Gálatas y que porque yo lo estaba enseñando, Dios me habla muchísimo, Dios me está cambiando un montón, entonces espero que ustedes también. Y el día de hoy llegamos al final de Gálatas 5, que es Gálatas 5 del 16 al 25. Voy a leer el versículo del cual nos vamos a basar el día de hoy para empezar la enseñanza. Y dice así, Gálatas 5 del 13 al 25 dice, perdón, del 16 o 25. El versículo 16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aunque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos, pero si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Un contexto acerca de los que tal vez no han estado aquí en las últimas prédicas, es de que la iglesia de Gálatas fue plantada por Pablo y era un grupo de iglesias, de hecho eran varias iglesias, pero había un problema y el problema es que muchos falsos maestros se metieron a la iglesia y empezaron a enseñar otras cosas que no era el evangelio, empezaron a creer en la iglesia de Gálatas otro evangelio y Pablo les dice, ustedes tan rápido se alejaron, ¿verdad? Antes ustedes corrían, ustedes iban bien, pero alguien los engañó. Alguien les empezó a enseñar otra doctrina y Pablo dice, ustedes están creyendo otro evangelio, no es que exista otro, pero lo que ustedes están creyendo no es el evangelio. Entonces Pablo se toma el tiempo de explicarles qué es el evangelio, explicarles cómo creer correctamente. Y básicamente lo que los maestros estaban enseñando es que y creo que hay una fórmula que la voy a poner ahí, que los maestros están enseñando esto. Tenés que creer en Jesús y tenés que obedecer la ley, o sea, tenés que cambiar, tenés que hacer cosas y entonces vas a ser salvo. Y lo que Pablo decía es, tenés que creer en Jesús y vas a ser salvo. Y como resultado de esa salvación, vas a cambiar. Y parece como medio similar, decimos, es casi lo mismo porque escuchamos que ellos estaban diciendo, crean en Jesús y cambien, sean buenas personas, obedezcan la ley y entonces van a ser salvos. Parece como un buen mensaje, ¿verdad? Decirle a las personas que tienen que ser buenas personas. Pero al decir eso, ellos estaban menospreciando el sacrificio de Jesús, porque si nosotros podemos cambiar por nosotros mismos, si nosotros nos podemos hacer salvos a nosotros mismos, entonces ¿para qué vino Jesús? Entonces Pablo estaba diciendo, usted, eso no es el evangelio y es bien sutil, ¿verdad? Es bien fácil creer eso. Y básicamente Pablo está diciendo, ustedes creen de que tienen que cambiar para llegar a Dios, pero ustedes llegan a Dios por gracia y una vez han llegado a Dios, Dios los cambia. Pero ese no es resultado de sus acciones, ese no es resultado de su esfuerzo. Y eso es lo que está hablando Pablo. Entonces, este versículo que acabamos de leer es acerca de cambiar. Pablo finalmente deja de a un lado las cosas como doctrinales y la teoría, ¿verdad? De la salvación del evangelio y se pone bien práctico acá y nos muestra cómo cambiar. Y cada palabra que acabamos de leer nos muestra realmente qué significa vivir una vida cambiada. Entonces, no sé si ustedes se han hecho esta pregunta, eh, pero no sé si ustedes a veces están cansados de no poder cambiar. Y ustedes dicen, ahorita en diciembre, ¿verdad? Es el siguiente año, en el 2026, este año sí voy a hacer las cosas que siempre he querido hacer, ¿verdad? Este año voy a ser esa persona que siempre he querido ser. Y nos ponemos otra vez metas y llegamos otra vez a diciembre del siguiente año y nos damos cuenta que tal vez no mucho cambió. Y es bien difícil cambiar, es bien difícil hacer las cosas que queremos hacer y es bien difícil dejar de hacer las cosas que no queremos hacer. Entonces ustedes han tenido ese problema dentro de ustedes, pero si ustedes alguna vez han estado frustrados porque no están viendo el cambio que ustedes quieren ver en ustedes y se han preguntado cómo podemos cambiar, este pasaje es acerca de cambiar. Y es lo que hemos estado hablando por las últimas 3 semanas. Yo prediqué esto hace unas semanas, Ramiro lo reforzó la semana pasada y yo lo voy a volver a reforzar y probablemente una última vez acerca de cómo cambiar, porque esto es importante. O sea, realmente esto es
Si ustedes quieren cambiar, aquí está la clave de cambiar, y de hecho así se llama el título del mensaje, cómo cambiamos. Solo para explicarles lo que acabamos de leer de estos versículos, este pasaje está dividido en dos grandes partes. Entonces, la primera parte, la sección que vamos a ver de primero, es la sección del versículo 19 al versículo 22, en donde Pablo empieza a listar qué es no cambiar y qué es cambiar, porque empieza a listar y hace una lista de 15 pecados, no sé si ustedes los leyeron, y se escuchaban bien severos, ¿verdad? Por ejemplo, vimos cosas como homicidios, orgías. Entonces, Pablo está diciendo, si ustedes hacen estas cosas, significa que ustedes no cambiaron. Y después dice, da el fruto del Espíritu. Si ustedes hacen estas cosas, significa que sí están cambiando o ya cambiaron. Entonces Pablo pone un contraste, eso es lo que vamos a ver primero, de qué significa no cambiar, porque si estamos hablando acerca de cambiar, obviamente la pregunta que tenemos que resolver es qué es no cambiar, ¿verdad? Y qué es cambiar, qué significa cambiar para la Biblia, o sea, porque a veces pensamos que ya hemos cambiado, pero vamos a ver que el estándar del Espíritu es otro nivel de estándar. Entonces, este pasaje se divide en dos. Esta primera sección es el contraste de carne versus espíritu. Y cuando digo carne, Pablo se refiere a la carne como nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa. Pablo dice que hay en todos los seres humanos algo que él llama carne, que literalmente significa carne, ¿verdad? O sea, si iban a comprar carne, decían, dame un pedazo de carne, es la misma palabra. Pero Pablo se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa. Pablo está diciendo, nosotros tenemos esta naturaleza que nos quiere llevar a pecar y tenemos también dentro de nosotros al Espíritu que nos quiere llevar a cambiar. Entonces Pablo pone este contraste de qué significa no cambiar y qué significa cambiar. Eso es lo que vamos a ver primero. Y después la segunda sección de este versículo está del versículo 16 al versículo 24, que es el secreto para verdaderamente cambiar. Y en estos versículos está el secreto y lo vamos a dejar de último, ¿verdad? Entonces, primero, empecemos a ver a qué se refiere Pablo con no cambiar, ¿verdad? Si yo les pregunto a ustedes el día de hoy y les digo, ¿ustedes creen que son buenas personas? La mayoría de personas van a decir, sí, ¿verdad? No he matado a nadie, ¿verdad? Y decimos siempre nos vamos a los extremos. Y miren el listado de palabras que Pablo escoge acá. El primero, esta lista que nos da, ¿verdad? Que la encontramos en el versículo 19, dice, manifiestas son las obras de la carne. O sea, la carne tiene acciones, ¿verdad? Y dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. 15 palabras. Y de estas 15 palabras, 7 pecados son irreligiosos, o sea, pecados que son como bien obvios, bien visibles, que nosotros como cristianos a veces decimos, uy, yo no hago esas cosas, ¿verdad? O 10 de esas palabras, de esos pecados, son pecados que no son tan obvios y que de hecho ya están normalizados. Y que yo creo que son pecados inclusive hasta religiosos que los encontramos en su mayoría en la iglesia. Entonces, solo les quiero dar como una comprensión, porque Pablo está diciendo, o sea, ¿queremos cambiar? Primero, miren qué es no cambiar. Y el listado de las 7 cosas que Pablo dice, los 7 pecados irreligiosos, por ejemplo, empieza hablando, los separé acá. Son 3 categorías. Pero la primera categoría es que Pablo viene y lista pecados sexuales. Y él dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todas estas 4 palabras es un grupo de pecados sexuales, ¿verdad? Y adulterio, todos sabemos que es sexo de fuera del matrimonio. Pero después dice fornicación, y esta palabra fornicación pensamos que es sexo antes del matrimonio, pero no solamente, porque la palabra original es porneia, de ahí viene la palabra pornografía. Y también es usada, por ejemplo, para referirse al homosexualismo. También es usada para referirse a cualquier tendencia sexual que no es aprobada por Dios. Entonces no es solamente fornicación, es ver pornografía también, ¿verdad? Esta palabra pornea y después dice inmundicia, que inmundicia significa acatracia, ¿verdad? Ese es el griego que significa impureza o despilfarro. Alguien que obviamente tiene un desenfreno sexual, ¿verdad? Lascivia viene de aselgia, que significa un deseo sexual descontrolado. Entonces, esas son las cosas que nosotros todos sabemos que son malas, ¿verdad? Y alguien está fornicando, alguien está haciendo adúltero, todos sabemos que esas cosas son pecado, ¿verdad? Y a veces como cristianos decimos, uy, yo no hago esas cosas, pero la mayoría, hay muchos cristianos que tal vez sí, ¿verdad? Inclusive dentro de la iglesia, obviamente, ¿esto qué es? Significa que no hemos cambiado.
Significa que estamos todavía en la carne, ¿verdad? La otra categoría sería homicidios. No tuve que no les voy a dar el original de eso porque homicidio es homicidio, ¿verdad? Es asesinato, todos sabemos qué es eso. La siguiente categoría sería una categoría de abusos de sustancias. Y tenemos dos pecados, tenemos las borracheras y las orgías. Y todos pensaríamos que orgía es una onda sexual bien heavy, ¿verdad? Bien pesada. Pero no, una orgía significa dejarse ir. Significa dejarse ir en una sustancia de manera descontrolada. Entonces, si hemos estado en esas fiestas en donde no sé qué pasó ayer, ¿verdad? Eso es una orgía para la Biblia. No sé por qué la tradujeron como orgía acá, es una mala traducción, pero la palabra original habla más acerca de abuso de sustancia y borrachera habla acerca de intoxicación, o sea, no necesariamente solo con alcohol. Intoxicación con cualquier otra sustancia, es un abuso de sustancia. Entonces, Pablo está diciendo, si ustedes quieren ver si no han cambiado, miren este listado. ¿Quieren alguno de ustedes estos pecados sexuales? ¿Alguno de ustedes ha matado a alguien o sigue matando a otras personas? ¿Alguno de ustedes tiene problemas con abusos de sustancias? O sea, con decirle no a irse a una fiesta y dejarse ir, ¿verdad? Tener ese autocontrol de no poder decir no. Pablo dice, si no lo tenés, estás en la carne, no has cambiado, ¿verdad? Esos son los 7 pecados que nosotros como cristianos decimos, uy, no, esas cosas sí son malas, son pecados, pero aún así están dentro de la iglesia sí o sí. Imagínense, son las cosas que nosotros decimos, esos son los pecados irreligiosos, esos no se deberían ni siquiera mencionar en la iglesia, pero aún así los vivimos dentro de la iglesia. Son las cosas que sabemos todos que son malas. Los otros pecados, que son 10, son más, son las cosas que hemos normalizado y que ya ni siquiera decimos que son malas. Y las categorías de esto es que hay una categoría de pecados espirituales, que es idolatría y hechicería. Esos son pecados espirituales, es de tener otro Dios fuera de Dios, eso es idolatría, ¿verdad? ¿Y cuántos acá hemos amado algo más que a Dios? Todos somos culpables de idolatría, ¿verdad? Hechicería viene escuchen la palabra original de hechicería, es farmacia. De ahí viene la palabra farmacia. También hace alusión a drogas, pero yo creo que Pablo no está hablando de sustancias acá porque la puso a la par de idolatría, entonces yo creo que está hablando más acerca de hechicería porque ahí viene la gente que hacía como hechizos, ¿verdad? Hacía como le ponía cosas, no sé, algo, entonces a eso se está refiriendo Pablo, a un hechizo, pero sigue siendo algo espiritual, entonces tal vez muchos de ustedes dicen, no, eso sí, definitivamente no, pero seguramente todos hemos sido culpables de idolatría porque no amamos a Dios más que todas las cosas, ¿verdad? La otra categoría, que es la más grande, son los pecados relacionales, los que hemos normalizado tantos que ya no los miramos como pecados. Por ejemplo, enemistades. Enemistades, esto significa odio. ¿Cuántos acá han realmente odiado a alguien? ¿Verdad? Eso es una enemistad. Pablo dice pleitos, todos sabemos que son pleitos, celos, que realmente es envidia, iras, es un enojo muy severo. ¿Cuántos de acá nos hemos enojado tanto que hemos perdido el control y hemos dicho cosas que no tuvimos que haber dicho, hemos hecho cosas que no tuvimos que haber hecho? Eso es una ira y según Pablo está en el mismo listado que homicidio. Pero nosotros lo normalizamos, decimos, no soy tan malo, ¿verdad? No estoy en la carne, no soy tan carnal porque no hemos matado a alguien, pero nos enojamos todo el tiempo y vivimos con enojo todo el tiempo, vivimos con iras, con celos, con contiendas. Contienda significa división, ¿verdad? Disensión es similar. Esta palabra herejía, entonces decimos, es que él es un hereje, ¿verdad? Como que está diciendo cosas en contra de Dios, pero no necesariamente herejía significa capturar, perseguir y es crear una disensión por una idea distinta. No sé si el Internet es culpable de herejías o no, pero en Internet todos están peleando por ideas todo el tiempo, ¿verdad? Por este partido, por republicanos, demócratas, izquierda, derecha, por cristianos versus no sé qué, y siempre hay una pelea, una persecución por ideas. Eso es una herejía. Otra vez, yo creo que estas palabras a veces no sabemos qué significan, pero en el original nos hace ver que realmente son cosas que hemos normalizado en nuestra cultura y ya no nos damos cuenta que son pecados, ¿verdad? Y envidias, ¿verdad? Que es similar a celos. Entonces, todos estos son pecados relacionales. Y otra vez, Pablo está diciendo,
y les puse esta lista solo para que nosotros veamos porque Pablo está diciendo qué significa cambiar. Si ustedes son culpables de alguno de estos, si su carne ha obrado, ha hecho acciones de alguna de estas cosas, ustedes, según Pablo, están viviendo en la carne. Ustedes no han cambiado del todo. Ustedes necesitan cambiar. Obviamente yo quiero que ustedes se hagan la introspección y vengan delante de Dios y ustedes se pregunten en este momento, ¿será que yo todavía soy bastante carnal? Soy más carnal de lo que de hecho yo creí que era. Porque otra vez, por ejemplo, los pecados religiosos tienden a culpar, ¿verdad? O a demonizar a la gente que está allá afuera, que se está drogando, la gente que está cometiendo todos estos pecados sexuales y decimos, ellos están mal, pero aquí dentro de la iglesia estamos con pleitos, con iras, con disensiones, con herejías. Estamos acá igual de carnales de lo que los que están allá afuera. Entonces, ese es el punto de lo que Pablo está tratando de hacer. Entonces, piensen ustedes, o sea, ¿será que ustedes todavía necesitan cambiar? ¿Será que ustedes realmente se están conformando y diciéndose a sí mismos, yo estoy bien, ¿verdad? O sea, estoy yendo a la iglesia todos los domingos, no estoy matando a nadie, otra vez, ¿verdad? Es extremo, no estoy engañando a mi esposa, estoy bien, ¿verdad? Pero si nos analizamos bajo la luz de qué significa vivir una vida carnal, ¿será que necesitamos seguir cambiando? ¿Será que aún hay más, verdad? Yo creo claramente que sí. Y después Pablo nos da el estándar de qué significa verdaderamente cambiar y nos da los frutos del Espíritu. Y quiero hacer una gran diferenciación con esto, porque Pablo dice que la carne tiene obras, la carne tiene acciones, pero el Espíritu no tiene acciones. ¿El Espíritu qué tiene? Un fruto. O sea, lo que Pablo está diciendo acá es de que las cosas malas que nosotros hacemos son resultado de nuestra carne. Pero las cosas buenas que podemos hacer, que podemos hacer, el fruto del Espíritu no es resultado de nuestras acciones. Es un resultado de un proceso interno en el cual se plantó una semilla, se nutrió la semilla y naturalmente da fruto. O sea, el fruto del Espíritu no son acciones que nosotros podemos hacer. Es un resultado de lo que Dios hace en nosotros. Y después, y por eso hay una imagen ahí de un árbol y esa es la analogía del fruto, ¿verdad? Entonces, el fruto es esto, voy a ir rapidito porque esto es un montón de contenido, pero igual ahí está la imagen, ahí va a estar la imagen, la pueden ver. Entonces voy a decir el fruto, ¿qué es el fruto, verdad? ¿Cuál es su significado en el original? Y voy a decir algo opuesto o algo falso que a veces creemos que es ese fruto que nos va a ayudar a tener perspectiva de que a veces lo que realmente creemos que es amor, realmente no es amor, ¿verdad? Y voy a dar una definición práctica. Entonces, por ejemplo, Pablo empieza diciendo, el fruto del Espíritu es amor, y amor, la palabra original es ágape. Esta palabra es bien, bien especial porque significa un amor por principio, un amor que es incondicional. Nuestro amor humano, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos amor es un sentimiento. Nuestro amor humano es, yo voy a amar a alguien para que me ame a mí, pero eso no es amor, el amor que está dando aquí la Biblia. Pablo está diciendo, amor ágape es un amor de principio, es un amor incondicional, es solamente algo que tú das, aunque no recibas. Eso es amor. Lo opuesto, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han escuchado qué es lo opuesto al amor, según la Biblia? ¿Verdad? A veces decimos es odio, pero realmente la Biblia dice que no es odio, es ¿qué? Temor, es miedo. ¿Verdad? No sé si ustedes han puesto a pensar por qué la Biblia dice que lo opuesto al amor es miedo. Y la respuesta a esto es porque cuando nosotros actuamos por miedo, lo que estamos haciendo es que nos estamos autopreservando. Entonces eso nos hace egoístas, ¿verdad? Pero el amor, ¿qué hace? El amor no se autopreserva, el amor se pone de último y aunque yo no reciba, yo estoy dispuesto a dar. Por eso lo opuesto al amor. Entonces, piensen ustedes, si nosotros creemos que amor es, yo voy a tratar bien a esta persona para que esta persona me ame, eso no es amor. Porque estoy actuando con miedo, estoy actuando con una motivación egoísta de autopreservarme, que yo voy a tratar bien a otros, hacer bien a otros con el fin de que ellos me hagan bien a mí. Pero el amor que está hablando aquí la Biblia es un amor de simple y sencillamente dar, ¿verdad? Ese es el estándar que está dando la Biblia, porque si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen amor? Muchos de ustedes me van a decir sí. Pero si nos analizamos bajo este estándar de amor, yo creo que la respuesta es no. Seamos honestos, ¿verdad? Entonces, la aplicación práctica, por ejemplo, sería,
poner a Dios primero y al prójimo primero, inclusive a expensas de ti. Eso es amor. El siguiente, por ejemplo, es gozo. Viene del griego chara, que significa gran placer o llenura. Eso es gozo, es un gran placer y una llenura. Y lo falso, el concepto falso de gozo sería elación, que es una palabra que no sabemos muchos qué significa, o tal vez infatuación. No sé cuántos han escuchado esta palabra también. Son palabras de español que aprendamos bien el idioma porque nos ayuda mucho a entender mejor los conceptos, pero elación habla acerca como de una euforia, que yo me siento contento por algo momentáneo, algo que puede ir y ya no está después. Infatuación habla acerca de ese amor de donde yo estoy obsesionado con alguien, ¿verdad? Pero realmente no es amor, es como una obsesión, ¿verdad? Y entonces yo me siento como extasiado, lleno de euforia, pero es algo falso, es algo temporal. Eso es como el concepto falso de gozo, pero el concepto real de gozo entonces es alegrarnos por algo, por eso mismo, no por lo que eso nos puede dar, ¿verdad? O sea, ¿por qué estamos felices en nuestras vidas? ¿Por qué estamos llenos de gozos? Porque nos está yendo bien y todo nos está saliendo como nosotros queremos. Quitarnos eso y preguntarnos si estamos contentos y llenos de gozo y la respuesta es no. Estábamos contentos porque teníamos cosas que todo estaba saliendo bien, pero gozo es alegrarnos por algo por sí mismo. La mejor analogía que tengo esto es mi hija Cassandra, ¿verdad? Porque mi hija Cassandra, obviamente ahorita ya me habla, me dice palabras y todo, pero realmente ella requiere mucho esfuerzo, ella requiere mucha atención, requiere mucho tiempo, requiere mucho dinero también. Ella me está costando ahorita muchas cosas, pero cuando yo la miro, ella vale completamente la pena. Yo estoy dispuesto a darle todo simple y sencillamente porque la miro y me gozo en ella, por quién ella es. Ella no tiene que hacer nada, inclusive hoy en la mañana me está diciendo, mami es linda, papi es feo, ¿verdad? Y obviamente eso me duele un montón, pero aunque ella diga eso, yo la sigo amando y ella me sigue llenando de gozo, porque yo me alegro por ella misma, no por lo que ella me puede dar. Esto es el concepto de gozo bíblico. Entonces la aplicación práctica sería un gran placer por Dios mismo, aunque Dios no te esté dando lo que tú crees que necesitas o mereces, querés. No sé si mira, porque yo sí les pregunto a ¿ustedes creen que tienen gozo? Tal vez ustedes me iban a decir antes de esta definición, sí, pero bajo esta definición tal vez no. Tal vez nuestro gozo es temporal, es momentáneo, es porque ahorita todo nos está yendo bien. Es bien similar el concepto de paz. Paz en el original es Irene, ahí viene el nombre Irene. O sea, las Irenes significa paz, su nombre. No sabía eso. Que otra traducción de Irene sería descanso. O sea, la paz de la Biblia es una paz que nos da descanso, pero otra vez, ¿verdad? No es ese descanso como ausencia de conflicto. Porque si tu vida está bien y no tienes conflicto, tú decís, estoy en paz. Pero el descanso que está dando la Biblia es cuando estás en medio de la tormenta y todo es caos a tu alrededor. Pero puedes irte a dormir tranquilo, y te dormís toda la noche sin preocupaciones y no tienes problemas de sueño. Y puedes descansar y estar tranquilo porque sabes de que Dios está a cargo. Dios va a proveer, Dios va a hacer que al final todo se resuelva, porque Él es nuestro Dios. Esa es la paz que está hablando la Biblia. Si yo les pregunto a ustedes, ¿será que tienen paz? Y tal vez ustedes en una etapa ahorita de estabilidad, ustedes me dicen sí. Les quito la estabilidad y les pregunto, ¿tienen paz? Y la respuesta tal vez es no, no tengo paz. Pero la paz que da la Biblia es una paz más allá de las circunstancias. Otra vez, me gusta mucho ver los conceptos de esto porque nos ayuda a entender el estándar de qué significa tener una vida cambiada. Pablo está diciendo, si ustedes están cambiando, ustedes están amando así. Ustedes están con gozo así, ustedes están con esta paz. El siguiente sería paciencia, viene de macrothymia, perdón, que también hace una alusión a alguien tolerante o alguien resistente. O sea, paciente no es solo alguien que puede esperar, ¿verdad? Paciente es alguien que es tolerante, o sea, habla más acerca de alguien que espera en medio de situaciones difíciles. Porque otra vez, tal vez somos pacientes cuando tenemos tiempo, ¿verdad? Somos pacientes cuando todo está bien y nada nos surge, cuando tenemos abundancia. Pero ¿qué tal cuando estás en situaciones difíciles y Dios te está pidiendo paciencia? No sabemos, pero la paciencia de Dios realmente es tolerancia, es resiliencia.
Entonces lo opuesto a paciencia sería impulsividad, alguien débil, alguien frágil. Eso es lo opuesto al fruto del Espíritu. Entonces la aplicación práctica sería alguien que persevera y confía en Dios aún en medio del dolor. Voy rápido. Benignidad significa bueno de carácter o alguien íntegro. Eso es lo que alguien bueno significa. O sea, alguien que es benigno es alguien no solamente que alguien que hace bien, sino alguien que es íntegro, ¿verdad? El opuesto de esto sería alguien corrupto, alguien deshonesto, alguien hipócrita. Entonces la aplicación práctica sería alguien que es consistentemente en su moral. Alguien que va a ser bueno cuando lo miran y va a ser bueno cuando no lo miran. Esa es la benignidad que está hablando la Biblia. Después el siguiente sería bondad. Es alguien que hace bien, alguien benéfico, ¿verdad? Lo opuesto es alguien que hace mal. Entonces la aplicación práctica sería que busca hacer bien a otros. Fe, después la Biblia dice, la fe viene del original pistis, que significa convicción fiel. O sea, no es solamente una fe de creer, sino es una fe significa estar convencido de algo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Dios existe? Y en el español ya lo hemos desprestigiado y decimos, yo creo que sí, y eso denota duda, ¿verdad? Cuando decimos, pues yo creo que sí, ¿verdad? O sea, ese creo a veces en nuestro español denota duda, pero en el original pistis, fe, creer, significa estar convencido. Entonces, Dios existe, sí existe. Eso es fe, es alguien con convicción. Entonces, porque tiene convicción, esta persona es fiel. ¿Cómo sabemos que alguien no tiene este tipo de fe? Porque no es fiel. Porque no puede mantener la consistencia por un periodo largo de tiempo en su vida. Tal vez fue cristiano por unos momentos, pero después ya no. Y después regresó y después se volvió a ir, ¿verdad? Esto es alguien que no tiene el fruto del espíritu de la fe. No es consistente, no es fiel, no está convencido de esto realmente. Mansedumbre significa humildad, pero también hace una alusión a estar sometido, ¿verdad? Lo opuesto a mansedumbre sería el orgullo. Entonces la aplicación práctica sería rendir tu carácter a la voluntad de Dios. Templanza es dominio de nuestros deseos, dominio propio, dominio de nuestros impulsos. Lo opuesto sería alguien débil, alguien temperamental, alguien impulsivo. ¿Cuántos de acá se enorgullecen de decir, es que yo soy bien impulsivo, ¿verdad? Y hasta lo decimos con orgullo? Pues según la Biblia eso es ser carnal. Porque alguien que está lleno del Espíritu Santo es alguien que se puede controlar, que puede controlar sus impulsos, que puede controlar sus deseos. La aplicación práctica sería alguien que somete sus deseos al deseo de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo acá? En esta gran sección que acabo de decir así bien rápido, lo que Pablo está diciendo es, esto significa no cambiar y esto significa cambiar. Entonces, después de haber leído esta explicación, ¿cuántos de ustedes creen que aún necesitan cambiar? Yo estaba leyendo esto y yo digo, yo no estoy predicando acá porque yo ya haya cambiado. Estoy predicando acá porque estoy entendiendo la Biblia y Dios me está permitiendo compartírselo a ustedes, pero yo necesito cambiar. Yo sigo siendo muy carnal aún después de leer todas estas analogías y después de leer todos estos significados, yo me doy cuenta que lo que yo a veces digo que es fruto del Espíritu Santo realmente no es el fruto del Espíritu Santo, solo es mi personalidad. Porque si quitan esas cosas, yo entonces sí me vuelvo impulsivo, me vuelvo enojado, pero todo está bien. Yo digo, yo soy una persona que tiene paz, pero no. Tal vez son las circunstancias, tal vez es mi personalidad. Hay gente que dicen, esa persona es muy buena, es muy benigna, pero tal vez es bueno hacia otros y es muy amoroso porque tiene miedo, es muy inseguro. No puede confrontar a alguien. Le aterra que la gente hable mal de ellos. Y entonces por eso es bueno con todos, pero eso no es un fruto del Espíritu Santo. Eso es personalidad, es inseguridad, es miedo. Entonces ustedes miran el estándar al cual Pablo está llevando, lo que significa cambiar. Y el punto más importante de Pablo está diciendo, nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos. Porque el fruto no tiene obras, la carne tiene obras, el fruto tiene, el espíritu no tiene obras, la carne sí tiene obras, el espíritu tiene ¿qué? Fruto. O sea, es un cambio orgánico, natural, resultado de un proceso que Dios hace en nosotros. Y noten que no dice frutos, dice ¿qué? Fruto. O sea, no podemos decir, yo creo que sí soy paciente, pero no soy tan amoroso, ¿verdad? Tenemos que tenerlo todo junto, es un fruto.
No sé si miran el estándar al cual Pablo está llevando esto, realmente es un estándar increíble. Entonces, ¿cuántos de acá reconocen el día de hoy que necesitan cambiar? Entonces, esta segunda sección de la palabra de Dios es para ustedes. Es el secreto para verdaderamente cambiar, que está en el versículo 16 al versículo 25. Entonces, y quiero que pongamos, voy a resaltar varias palabras de esto. La primera palabra que quiero que pongan atención es la palabra que está en el versículo 16. Pablo dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta palabra andar, ¿saben que Pablo pudo haber dicho obedezcan al espíritu? Pero ¿por qué Pablo no dijo obedezcan al espíritu? Sino dijo andad. ¿Qué significa andad? Yo lo busqué en el original, andad significa caminar. Entonces Pablo está diciendo caminen con el espíritu y como resultado van a dejar de desear la carne. Pablo pudo haber dicho obedezcan, pero ¿por qué él no dijo obedezcan? Porque no es una acción que nosotros podemos hacer. Entonces podemos hacer esta obediencia o hacer esto otro, no es religiosidad, no es entrar a otro sistema. O sea, Pablo está diciendo, ustedes están en la ley, dejen de salir de la ley, no podemos entrar ahora a otro sistema, solo que ahora es el sistema del Espíritu. Es algo orgánico, es algo natural, habla acerca de relación. Si Pablo hubiera dicho obedezcan al Espíritu, entonces es acerca de reglas. Pablo dijo andad con el Espíritu porque es acerca de caminar con alguien, es una relación. Y aquí ya tenemos la clave, algo que nos está diciendo Pablo de cómo podemos cambiar. Andad con el Espíritu. La segunda palabra que quiero enfatizar es esta palabra deseos. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta palabra sale en el Nuevo Testamento muchísimo, ¿verdad? Viene del original epithemia, que significa lujuria. No sé si ustedes han escuchado, y no es lujuria como algo sexual, sino lujuria como desear algo demasiado, ¿verdad? ¿Han escuchado esta palabra extraña, antigua? Si ustedes han sido cristianos por años, tal vez sí, que la Biblia dice por mucho en el Nuevo Testamento que es concupiscencia. ¿Han escuchado esa palabra? Y no la usamos nunca en nuestro español, ¿verdad? Y ahorita muchos de ustedes nunca la habían escuchado. Pero la Biblia la usa mucho. Por ejemplo, está en Santiago 1:14 y Santiago hablando del pecado, él dice que cada uno de nosotros cuando es tentado de su propia concupiscencia, dice, es atraído y seducido. Entonces esto nos hace ver así como que hay algo dentro de nosotros que desea el mal, ¿verdad? Y nos atrae, nos seduce al mal. Pero concupiscencia y la palabra que está traducida aquí como deseos es la misma palabra. Aquí la tradujeron como deseos, en otras palabras, en otro lo traducen como lujuria, en otro lo traducen como concupiscencia, pero significa lo mismo, es desear algo de más. O sea, no es solamente un deseo normal, sino desear algo demasiado. Pablo está, y quiero que pongan atención a esta palabra porque sale a lo largo de toda la Biblia. Pablo está diciendo que este es el problema, este es nuestro problema, pongan atención. ¿Por qué nosotros no podemos dejar de pecar? Y es porque deseamos algo de más. Deseamos algo más de lo que lo deberíamos de desear. Y todos nosotros pensamos que nuestro problema es que deseamos cosas malas. Pero si ustedes son cristianos, probablemente ustedes no desean cosas malas. Porque ¿cómo se sienten ustedes cuando pecan? Ustedes se sienten re mal, porque ustedes saben que hicieron algo que no tenían que hacer. Ustedes no desean pecar. Y nuestro problema no necesariamente es desear las cosas malas, sino nuestro problema real, el verdadero problema que nos seduce es desear las cosas buenas de más. Desear las cosas buenas por encima de Dios. Desearlas tanto al punto que decimos, es que si yo no tengo esto, yo no puedo vivir. Es que si yo no tengo esto, entonces yo no puedo recibir el amor, la afirmación, la aprobación que yo tanto necesito. Yo tengo que ser millonario para yo poder considerarme a mí exitoso y tener la aprobación de todas las personas. Yo tengo que casarme con esta persona para poder decir yo voy a ser feliz. Solamente si yo tengo este estilo, entonces es desear cosas que no son malas en sí, porque el dinero no es malo, desear una familia no es malo, tener una carrera no es malo, pero es desearlo tanto al punto que lo deseamos por encima de Dios. Ese sobredeseo es el que Pablo está diciendo es el combustible de nuestro pecado. Esto tiene todo el sentido del mundo. No sé si ustedes se recuerdan la primera tentación, ¿verdad? De Adán y Eva.
¿Cuál era la tentación de la serpiente? La tentación de la serpiente no es algo que suene malo. Porque otra vez, si nuestro problema fuera que deseáramos cosas malas, entonces sería bien fácil de resolver, pero nuestro problema es de que deseamos cosas que son buenas. Y nosotros decimos, no tiene nada de malo querer esto. Pero el problema es que lo queremos de más, por encima de Dios y a expensas de Dios. La tentación de la mujer, ¿verdad? En el jardín del Edén es, come este fruto y vas a ser como Dios. Pero ella ya había sido creada a imagen y semejanza de Dios. O sea, Eva vio el fruto y dijo, este fruto es bueno para alcanzar, ¿qué? Sabiduría. Es la sabiduría buena, sí o sí. Es el conocimiento bueno, sí o sí. Pero es desearlo más que a Dios mismo, a expensas de Dios. Eso es pecado. Entonces, esta es la palabra que Pablo está, y que yo, ¿verdad? Aquí en este momento estoy tratando de que ustedes pongan atención. El problema por el cual no podemos dejar de pecar es que deseamos cosas de más. Esas cosas que nosotros decimos, si yo no tengo estas cosas, entonces yo no voy a ser feliz. Si no tengo esto, entonces yo no voy a recibir el amor que quiero, yo no voy a recibir la paz que quiero, el gozo que quiero, las cosas que el Espíritu da, pero las queremos no del Espíritu, sino de otras cosas. Ese es el problema. Después Pablo nos sigue hablando de esto y en el versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Y no sé si ustedes miran acá, esto es una gran contradicción porque Pablo está hablando acerca de guardar la ley y guardar la ley, ¿qué es? Es hacer cosas buenas, ¿o no? Guardar la ley es querer cambiar. Y Pablo está diciendo que estar bajo la ley y vivir en la carne es lo mismo. No sé si ustedes miran, pero parecen cosas opuestas, ¿verdad? Parece como que los que quieren vivir en la carne es pecar deliberadamente. Y parece que los que quieren guardar la ley es dejar de pecar, pero para Pablo es lo mismo. Él está diciendo, si ustedes quieren ser buenos por ustedes mismos, si ustedes quieren agarrar estas cosas para ustedes mismos por sus propios medios, ¿verdad? Aunque sean buenas cosas y les desean tanto por encima de Dios, inevitablemente estas cosas los van a llevar a pecar. Los van a llevar a vivir una vida carnal. Y ese es el gran ejemplo, ¿verdad? De estos problemas de la carne. Y yo estaba pensando esto, ¿cómo lo puedo ejemplificar? No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes dicen, hoy sí, me voy a portar bien y voy a dejar de comer tanta mala comida, ¿verdad? Y ustedes lo lograron, empezaron el lunes, lo lograron, pero llega el jueves, ¿verdad? Porque ni siquiera llegan al domingo, ¿verdad? Llega el jueves y ustedes dicen, me he portado bien, me lo merezco, ¿verdad? Esa es la frase que nos decimos en nuestro corazón, porque querer tener una vida religiosa y cambiarla por nuestros propios medios no funciona. La disciplina, el sistema externo de control no funciona por siempre. Una vez no tenemos ese sistema, no hay consecuencias, si no hay castigo, lo vamos a hacer. No podemos dejar de comer comida chatarra, ¿verdad? O sea, entonces pasa algo similar con la carne, ¿verdad? Yo quiero ser una buena persona y somos disciplinados, empezamos a ser disciplinados y de repente la mentira, ¿verdad? La carne viene y nos dice, te has portado bien. Dale, una vez, ya lo redujiste de una vez todos los días, ahora va a ser una vez cada semana, ¿verdad? Y cedemos. Pablo está diciendo, querer estar en la ley nos va a llevar a la carne, ¿verdad? Y del otro lado religioso nos lleva también a la carne porque empezamos a ser religiosos, empezamos a portarnos mejor. Y como ahora nos portamos mejor, nos creemos más que los demás y empezamos con los pleitos, con las iras, con las herejías, con las disensiones, con las divisiones, porque empezamos a juzgar a otros. Empezamos a criticar a otros y decimos, ellos están mal porque no son tan buenos como yo lo soy. Y nos lleva de vuelta a la carne. Entonces, miren la conexión. O sea, Pablo está diciendo que estar bajo la ley, que querer cambiar por nosotros mismos, inevitablemente nos va a llevar de vuelta al pecado, a la carne. ¿Cuál es la solución? Pablo lo acaba de decir, ¿verdad? Andad con el Espíritu. Y después dice, pero si sois guiados por el Espíritu, y ser guiados por el Espíritu implica, es la misma analogía de que el Espíritu está caminando y yo estoy detrás de él. Implica una relación, implica caminar con el Espíritu, implica un proceso diario, ¿verdad? En el versículo 17, ¿verdad? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea, Pablo está diciendo acá que todos tenemos una lucha interna.
de nuestra naturaleza pecaminosa y el espíritu dentro de nosotros. Y aquí quiero hacer una gran aclaración. Si ustedes se sienten mal cuando ustedes pecan, esa es la lucha interna. Las buenas noticias, aunque ustedes están haciendo pecado, las buenas noticias son de que ustedes tienen por lo menos al espíritu activo en ustedes. Si ustedes ya no se sienten mal por las cosas que ustedes están haciendo, ahí me preocuparía. Cuando ya no hay una lucha interna dentro de nosotros. Ahí me preocuparía, ahí diría, ¿será que el espíritu está? ¿Será que alguna vez estuvo? ¿Será que ya lo contristamos demasiado que Él ya nos dio a nuestros deseos y nuestras pasiones? Pero Pablo dice que si somos cristianos vamos a tener esta lucha interna, nuestra antigua naturaleza y el espíritu dentro de nosotros. Y dice, estos dos se oponen entre sí para que no obtengan lo que quieren. ¿Quién? Ambos. O sea, cuando yo peco, me siento mal. Y la carne no obtiene lo que quiere porque yo quería supuestamente placer, pero no obtuve placer porque el espíritu no me dio ese placer, porque el espíritu está dentro de mí. Pero pasa lo mismo del otro lado, ¿verdad? Cuando yo hago cosas del espíritu, la carne tampoco obtiene lo que desea. Y la carne me dice, necesitas complacerte, necesitas hacer esto. Entonces, ambos están en conflicto siempre interno, pero esto me da un principio bien grande e impresionante. O sea, Pablo está diciendo que el problema de la carne es que deseamos estas cosas de más, ¿verdad? Eso es lo que había dicho. Entonces la carne desea cosas, nuestra carne quiere cosas, desea cosas que le llamamos buenas, pero las deseamos de más por encima de Dios. Pero entonces lo que Pablo está diciendo acá es que el espíritu también desea algo. Hay un conflicto de intereses, hay un conflicto de deseos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que el espíritu desea? ¿Qué creen ustedes que es lo que el espíritu desea? Les voy a dar la respuesta. Jesús habló de esto en Juan del 14 al 16, cuando él está hablando con sus discípulos. Y él dice lo siguiente acerca del Consolador. Él les está diciendo, imagínense el rol del Espíritu. Jesús dijo, a ustedes les convenga que yo me vaya. Imagínense eso. ¿Cuántos de ustedes estarían contentos de estar en la presencia de Jesús? Pero Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Porque ahorita, Jesús, yo estoy limitado a un cuerpo humano y no puedo estar en todos lados. Pero el Espíritu puede estar dentro de ustedes. No sé si ustedes miran lo importante del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, Jesús viene y dice, cuando el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Él enseña las cosas que Jesús dijo. Después en el versículo 15-26 dice, cuando venga el Consolador, yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y dará testimonio acerca de mí. Aquí ya empezamos a ver qué es lo que el Espíritu quiere. Y termina diciendo Juan 16, 13 al 14, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué es lo que el Espíritu desea? Nuestra carne desea estos pecados. ¿Qué es lo que el Espíritu desea? El Espíritu desea a Jesús. Y el Espíritu nos muestra a Jesús. Nos recuerda la verdad, es el Espíritu de verdad, nos habla las palabras de Jesús y en última instancia nos glorifica a Jesús en nuestro corazón. ¿Qué significa eso? Que nos hace tener una percepción, una conciencia de la gloria de Jesús. No sé si a ustedes les ha pasado esto, espero que sí, si ustedes son cristianos, pero si ustedes a veces están leyendo la Biblia, ustedes están orando y de repente ustedes empiezan a tener una noción de quién es Jesús. Ustedes empiezan a decir, Dios, Jesús, gracias por morir por mí. Gracias por lo que hiciste. Gracias por tu amor. Y ustedes empiezan a apreciar el trabajo de Jesús, a apreciar sus palabras, a apreciar la persona que Él es. ¿Qué es eso? Es el Espíritu haciendo la obra de creando un nuevo deseo en nosotros. ¿Qué deseo está creando el Espíritu? El deseo de desear a Jesús. Esto es un poquito de teología básica, pero Jesús vino a llevarnos al Padre. El Espíritu, el rol principal del Espíritu es llevarnos a Jesús. A veces pensamos que el rol del Espíritu es hablar en lenguas, es tener esas experiencias paranormales, ¿verdad? Esas experiencias donde sentimos algo que nos haga llorar.
El Espíritu puede hacer esas cosas, pero ese no es el rol principal del Espíritu. El rol principal del Espíritu es hacer a Jesús real en nuestros corazones, tanto que lo deseamos más que otras cosas. Eso es tener una conciencia de la gloria de Jesús en nosotros. ¿Han deseado alguna vez, por algún breve momento, inclusive en sus vidas, a Jesús más que lo que ustedes creían que deseaban? ¿Han tenido algún momento ustedes una perspectiva sobrenatural de decir, yo no quiero nada más, yo quiero a Jesús, porque lo puedo ver, escuchar sus palabras, saber que es verdad? Eso es el trabajo del Espíritu. Entonces termino con esto. Pablo dice en el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y esta es la clave para cambiar, ¿verdad? Todo llegó a este versículo 24. Y entonces la pregunta es, y con eso termino, ¿cómo cambiamos? Punto número 1, crucificamos nuestros deseos. Porque ese es el problema por el cual no cambiamos. Porque nuestra carne desea cosas por encima de Dios. Entonces, ¿qué dice Pablo que tenemos que hacer? Tenemos que crucificar nuestros deseos. ¿Qué significa crucificar nuestros deseos? Significa no solo matarlos, sino llevarlos a la cruz y decir, hey, yo sé que he deseado toda mi vida, ¿verdad? Yo digo que esto me va a hacer feliz, esto me va a dar la llenura, la paz, el amor y todo lo que necesito, pero lo llevo a la cruz y reconozco que solo necesito a Cristo y no necesito nada más. Entonces, la siguiente vez que tu concupiscencia, tu deseo te esté queriendo llevar a pecar, ¿qué tenemos que hacer? Es reconocer el deseo. ¿Qué es lo que mi corazón desea en este momento? Porque mi corazón no quiere pecar. Hay algo que me está llevando a pecar, ¿verdad? Si es un pecado sexual, por ejemplo, la pornografía, todos pensamos que es puramente sexual, pero la gente que mira pornografía, ellos lo que la quieren es compañía, es afecto, es algún tipo de estimulación, es salir de la tristeza que tienen en ese momento. Ese es el deseo. Entonces decimos, yo no necesito esto de la pornografía, necesito esto de Jesús. Jesús es la única persona que me puede hacer no sentir solo, ¿verdad? La única persona que me puede llenar este vacío que tengo dentro. Entonces lo crucificamos y punto número 2, caminamos con el Espíritu. Porque nosotros no vamos a cambiar por nuestras propias cuentas. No son obras del Espíritu, no es obedecer al Espíritu, es fruto del Espíritu. ¿Cómo cambiamos? Caminamos con el Espíritu. Todos los días, ¿verdad? Lo seguimos, andamos con Él. Pablo termina diciendo esto, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y aquí cambia de palabra, ya no usa la palabra caminar, sino usa la palabra marchar. O sea, si el Espíritu nos dio vida, entonces marchemos con Él, caminemos con Él. Habla acerca de perseverancia. Y lo quiero aterrizar a algo muy práctico, porque ¿qué significa caminar por el Espíritu? El Espíritu, su trabajo es recordarnos la verdad, recordarnos a Jesús, de sus palabras, mostrarnos su obra, lo que Él dijo, ¿verdad? Es glorificar a Jesús, pero ¿cómo vas a glorificar? ¿Cómo el Espíritu te va a recordar sus palabras si no las conoces? Entonces, para mí, caminar con el Espíritu es bien fácil. Es leer tu Biblia todos los días para saber cuáles son las palabras de Jesús y orar todo el tiempo. Saber que el Espíritu es tu amigo, Él está contigo. Eso. Hagamos eso todos los días y ¡pum! El fruto va a empezar a aparecer. Voy a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a terminar orando. Cierren sus ojos ahí donde estamos. Vamos a hacer una breve oración todos juntos. ¿Por qué no venimos delante del Padre, delante de Dios, nuestro Padre Celestial? Confiadamente porque tenemos acceso por lo que Jesús hizo. Y confesamos nuestros deseos en este momento. Tomémonos unos 30 segundos para orar y decirle a Dios, Dios, yo hoy entrego estos deseos que he tenido en mi corazón que me han llevado a pecar. Que me han llevado, Dios, a hacer todas estas cosas que no quiero hacer, a vivir en la carne. Y hoy los clavo en la cruz. Hoy reconocemos en nuestro corazón, Dios, es realmente lo que queremos reconocer en nuestro corazón en este momento, de que no necesitamos nada más, sino solamente a ti, Jesús. Creemos que necesitamos dinero,
que necesitamos amor, que necesitamos éxito, lo que sea que eso signifique. Creemos que necesitamos cualquier cosa, Dios, y eso finalmente nos va a llenar, eso finalmente nos va a hacer felices. Pero no, Dios, te queremos a ti, Jesús. Tú eres todo lo que necesitamos y nada más. Tú bastas, tú eres suficiente, Jesús. Dios, hoy te entregamos esos deseos, Dios, esa concupiscencia en nuestro corazón, esos sobredeseos, y los clavamos en la cruz, Padre Santo. Te pedimos perdón, Dios, por ser tan carnales, por darle tanto lugar a nuestra carne. Nos arrepentimos, Padre Santo, no solamente de los pecados externos, sino nos arrepentimos de la motivación de nuestro corazón, de esos deseos, Dios, porque esa es la motivación, la raíz. Entonces me arrepiento, Dios, de querer tomar tu lugar, de querer tomar el control de mi vida, de querer buscar en otras cosas, Dios, materiales externas, inclusive personas, lo que solamente tú puedes dar como Dios vivo. Nos arrepentimos de eso, Padre Santo. Lo clavamos en la cruz en este momento, reconociendo de que tu trabajo fue suficiente, Dios, para darnos todo lo que necesitamos y todo lo que queremos. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú estés más activo que nunca en nuestras vidas en esta semana y que nos recuerdes estas palabras, y que nos recuerdes, Dios, lo hermoso que Jesús es, lo mucho que nos ama. Y como si lo tenemos a Él, no necesitamos nada más. Te pedimos, Espíritu, que esta semana, Dios, tú glorifiques a Jesús en nuestros corazones. Lo hagas real. Que no sea un concepto abstracto de Dios, sino es una persona que verdaderamente existió y verdaderamente hizo esas cosas y verdaderamente fue a la cruz y murió por nosotros. Es alguien real y que lo hizo por mí. Glorifica, Espíritu Santo, a Jesús en nuestros corazones, porque eso es lo único que quita el deseo de la carne. Como tenemos la conciencia de quién verdaderamente es Jesús, entonces el deseo desaparece. Las obras de la carne desaparecerán, Dios, creemos eso, y el fruto del Espíritu empezará a aparecer. Espíritu, ayúdanos a caminar contigo esta semana. Ayúdanos a buscarte, que tampoco es disciplina buscarte, no es esfuerzo nuestro. Eres tú, Espíritu, todo es trabajo tuyo. Yo te pido que sigas obrando en nuestros corazones, Dios, para que verdaderamente cambiemos y vivamos estas vidas llenas del Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo, te damos por tu palabra. Eres bueno. Tú siempre hablas y sabemos que tú estás obrando en nosotros y en esta iglesia, Dios. En tu nombre oramos. Amén. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a Dios y terminamos este momento?